Señoras y señores, ha llegado el momento de ir al bloque de mi querido amigo Beto Gaitán. Exacto. Un poquito de historia. Hacemos un poquitito de historia. Beto me pasó acá dos historias cortas. Me Bien. pasó. Dice que es el tema de hoy, dos historias cortas. La farsa de Yatasto. ¿Se acuerda qué es Yatasto? No. Ya, a marzo, historia, esta chica. Historia a marzo. Ustedes me la van a posta contar. de Yatasto. Ustedes me van a contar ahora, me van a noticiar y a refrescar. ¿Quién se juntó en la posta de Yatasto? San Martín. Y Belgrano. No, si no estuvieron nunca juntos San Martín y Belgrano. Yo creo que ni se conocieron San Martín y Belgrano. No, sí, se conocieron, pero de lejos, así. Bien. En la terminal del colectivo. Uno Claro. se iba y otro volvía. La posta de Yatasto, qué vergüenza, loco, no saber. Ya vas a ver, ahora el Beto te Dale, va a contar. para eso está Beto. Y la muerte de Cornelio Saavedra. Mirá vos. Ah, mira vos. ¿Cómo murió Cornelio Saavedra? Nos enteramos hoy con este Argentino sin Domesticar TV. Dos historias cortas con el profe Beto Gaitán. Dale. Muy bien, y como siempre nos encontramos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV, y en el día de hoy vamos a volver al cauce tradicional de nuestra historia argentina, y como siempre buscando esos puntitos del lado B de la historia argentina. Miren, si hay un encuentro donde se destacan justamente a dos figuras centrales de nuestra historia, es el famoso encuentro de Yatasto, de la posta de Yatasto, la posta número 69, que era el lugar donde, las postas eran lugares donde los viajeros que transitaban, por ejemplo, de Buenos Aires al norte, como eran viajes muy largos, tenían distintos lugares, como la posta de Cabeza de Tigre, donde asesinaron a Facundo Quiroga, por ejemplo, lugares donde descansaban quienes viajaban y también aprovechaban para alimentar a los animales y, bueno, y continuar el viaje. La famosa posta de Yatasto nos recuerda el encuentro de los dos máximos próceres de la historia argentina. Es cuando se encuentra el general Belgrano con el coronel San Martín, o luego ya el general San Martín. A ver, ¿qué sucedió? El contexto histórico, estamos en plena guerra de independencia. El ejército del norte, al mando del general Belgrano, ha sufrido una durísima derrota en Ayohuma. En su avance hacia el Alto Perú para terminar con el poder español, es frenado por el ejército español. Deben bajar hacia la zona de Salta y Tucumán. Se produce el famoso éxodo jujeño, etc. Y bueno, Buenos Aires ya consideraba que Belgrano no podía seguir al frente del ejército del norte, en el teatro de operaciones de la guerra de la independencia. Así que busca dentro de las líneas de oficiales, principales oficiales que tenía en aquel momento Buenos Aires, se encuentra que Rondó y otros más no estaban en condiciones de asumir porque estaban en otros lugares o porque debían, o Dorrego, por ejemplo, tenían algunos problemas con Belgrano. La cuestión es que buscan en las segundas líneas y ahí se encuentran con este joven coronel San Martín que hacía no mucho tiempo que había llegado a Buenos Aires. Así que le encomiendan esa tarea de encontrarse con el general Belgrano y tomar control del ejército del norte. Cuestión que el general San Martín no estaba muy convencido al respecto. La historia oficial dice que se encontraron en Yatasto, en la posta número 69. Ahí inclusive hay cuadros que lo representan, películas no muy lejanas en el tiempo que los representa en ese famoso encuentro. Todo eso es una farsa. ¿Por qué? A ver, no es correcto, sería el término en definitiva, porque en 1950 el historiador argentino Gángora, de apellido Gángora, Alfredo Gángaro, hace una investigación y concluye en base a la información de la correspondencia entre uno y otro prócer que era imposible que se hayan encontrado en Yatasto. De hecho, el 18 de diciembre de 1813 San Martín parte de Buenos Aires y se habrían encontrado el 30 de enero de 1814. En base a la información de Alfredo Gángaro,
cuando San Martín logra llegar a la posta de Yatasto, el general Belgrano se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia del lugar. Por lo tanto, era imposible que se hayan encontrado en ese lugar. Si el encuentro se va a producir en base a otra información que hoy tenemos, que es una investigación que hizo el historiador Julio Arturo Venencia en 1973, basándose justamente en la investigación anterior, él concluye que el encuentro sí se produjo en una estancia, la estancia de las Juntas, que pertenecía a un patriota, Juan Manuel Torrens. Él brindó el lugar y en ese lugar sí se encontraron el 17 de enero de 1814 el general Belgrano y el general San Martín. Allí compartieron durante toda una jornada información. El general San Martín, como dijimos, se negaba a tomar control del ejército del norte, pero debió asumirlo. Belgrano le concede esa posibilidad. Hablan sobre la figura de Martín Miguel de Güemes con sus infernales que defendían la frontera norte, y ahí San Martín le comenta a Belgrano que su plan era totalmente distinto. Él tenía no avanzar por el norte para llegar por el Alto Perú a Perú, sino que era cruzar los Andes, liberar Chile y de ahí vía el Pacífico conquistar el poder español que estaba en Lima, Perú. Así es como se produce este encuentro y cómo se desmitifica, que cambia uno de los ejes tradicionales de la historia, que tenía ni más ni menos que un error que no hace a la centralidad del contexto histórico, pero sí es un error que aún persiste en el tiempo. Jamás se encontraron en Yatasto, por eso de la farsa de Yatasto. Bien, otra de las historias que tenemos para el día de hoy es ¿no anda? Esta pregunta la hizo Cornelio Saavedra. ¿Se acuerdan de Cornelio Saavedra, el presidente de la primera junta, un hombre central dentro de la Revolución de Mayo? Estamos ya en 1829. Cornelio Saavedra había quedado ya casi en el olvido dentro de la política de esos tiempos. Hasta 1815 estuvo en el exilio, perseguido políticamente. Fue un poco la situación que les tocó vivir a la mayoría de los hombres de la primera junta. Recordemos que Mariano Moreno muere asesinado en alta mar, y el otro líder de las dos facciones en las que se había dividido la Junta de Mayo, Cornelio Saavedra, como dijimos, estuvo mucho tiempo en Chile, después viviendo en San Juan, hasta que en 1815 puede regresar a Buenos Aires y se somete a un juicio, como si fuera un juicio político. Nadie lo quería defender, así era la imagen y la situación de este hombre. Hasta que, bueno, se demora el juicio, los vientos políticos cambian y la situación se presenta favorable. Ya no lo van a juzgar. Cuando se empieza a desarrollar la guerra con el Brasil por el control, o por lo que hoy es la banda oriental, Uruguay, se le ofrece a Cornelio Saavedra ser parte del ejército, pero ya tenía 65 años y él desistió de participar en esa guerra. Para 1829, una tarde, Cornelio Saavedra llama a su médico porque no se sentía bien, justamente el 19 de marzo de 1829. Y cuenta la historia que mientras el médico lo estaba ocultando, escuchando los latidos del corazón, Cornelio Saavedra le pregunta: ¿qué? ¿No anda? La cuestión es que al atardecer de ese día, del 19 de marzo de 1829, Cornelio Saavedra fallece. Y fallece prácticamente en el anonimato total. Casi nadie se enteró que el presidente de la primera junta, del primer gobierno patrio, había fallecido. De alguna manera es la situación que les toca vivir a muchos de nuestros héroes, nuestros próceres. Tienen un momento de fama, si se quiere, y después la historia los va olvidando definitivamente. Bueno, de esta manera entonces terminamos una columna más de Argentinos sin domesticar. Nos vemos en una próxima columna. Chao. Chao, Beto, gracias. Interesantísimo, me encantó la historia. Mala mía, che.